Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de historia, donde les recuerdo que por favor se suscriban al canal y le den like a la página de Facebook. El día de hoy, nosotros vamos a hablar del segundo conflicto de la Gran Guerra, que es lo último que queda de este episodio de la historia. Bueno, que es mejor conocido como la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tenemos... A ver, lo que pasa es que yo tenía un problema cuando hice este video. ¿Cuál era? Que se han dicho muchas cosas de la llamada Segunda Guerra Mundial. Muchas. ¿Cuál es el problema? El problema está en que se ha dicho mucho sobre, por ejemplo, las batallas, los soldados, los armamentos, los líneas de fuego, los escaramuzas, cuáles puentes tomaron, cuáles caminos, por ejemplo. Por un lado eso, por otro lado todo lo necesario sobre Hitler, que tenía una hermana, que tenía Parkinson, que era vegano, detalles como ese, hasta que por ejemplo la actitud de Hitler fue lo que provocó el mismo desastre de la Segunda Guerra Mundial y otras cosas más de su biografía, la forma en que murió, que sigue siendo más o menos un misterio. Bueno, entre eso y eso otro, pasando por ciertos acontecimientos que fueron importantes en el desarrollo de la Segunda Guerra y un montón de cosas. Bueno, les voy a decir que yo no voy a hablar de ninguna de las cosas que acabo de mencionar, porque para eso están los trabajos de History Channel. Para eso hay películas como Rescatando al Soldado Ryan, por decir algunas, sé que hay muchas mejores. O Tora también puede ser. O también hay muchos juegos como Call of Duty. Entonces de repente todas esas cosas están en esos juegos. Vayan a ver esas películas, juegos, todo ese material que hay. No tendría ninguna gracia seguir hablando todas las leceras que ya se han dicho en otras partes. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, nuestra propia línea sobre este episodio nos dice: al ser este un segundo conflicto de la Gran Guerra, resulta que sin primera no hay segunda. La idea es probar qué tan relacionado está este segundo conflicto con el primero. ¿Cómo? Demostrando que en este segundo conflicto hay elementos que ya se encuentran en el primero, que ya vimos en el video número 44. ¿Ya? Y ir comparando cómo se ven estos elementos. ¿Ya? Esa es la idea. Ay, me dio calor con la chaqueta. Primero tenemos el nacionalismo. El nacionalismo se había encontrado en la mayoría de los países que habían participado de Europa en la Primera Gran Guerra. Aquí se encuentra vivo en lo que fue Alemania e Italia, porque ese nacionalismo que en los países como Inglaterra y Francia se fue apagando después de esta Gran Guerra, porque les vino como la Gran Guerra, el primer conflicto de la Gran Guerra fue como un balde frío para ellos, un balde frío de cordura, de un cachetazo contra la realidad. En Alemania y en Italia se siguió desarrollando esto cada vez más, pasando por lo que fue en Alemania la humillación del Tratado de Versalles y lo que fue, por ejemplo, la Gran Depresión de 1929, que ayudó más a desarrollar este nacionalismo, aunque no lo crean. También el nacionalismo en Alemania, bueno, se junta con otra dimensión, que es el racismo, todo esto de la raza superior, en fin. Es un elemento que gracias al nazismo, a los regímenes fascistas en realidad, perdura y lo podemos encontrar en el segundo conflicto de la Gran Guerra. Otro rasgo que podemos encontrar aquí, en esta Segunda Guerra, que también está en la Primera, son los afanes imperialistas que los mantiene Alemania. De hecho, Alemania, la Alemania nazi, también es conocida como el Drittes Reich, mejor conocida como Tercer Imperio, o como algunos le dicen Tercer Reich, pero Drittes es tercer o tercer en alemán. ¿Ya? Bueno, la cosa es que Alemania mantiene estos afanes imperialistas. Primero, cuando se expande por Europa, incluso tiene esa ambición de expandirse por África. Acuérdense que existía todo esto del llamado Afrika Korps, de Erwin Rommel, que era el que dirigía esas tropas. ¿Ya? Por un lado, todo lo que fue la expansión por Europa, que le vamos a ver, principalmente casi todos los países conquistados de la parte occidental. Eso lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Pero ese afán imperialista se mantiene ahí.
Y bueno, porque países como Francia y Inglaterra, si bien habían más o menos tambaleado una que otra colonia en todo este lapso de tiempo, la seguían manteniendo. Por eso también veían a Alemania como una amenaza, que les podían arrebatar lo que ya habían conquistado, por ejemplo, en África. Otro elemento que nosotros podemos encontrar en el primer conflicto, como en este, es la existencia de episodios bélicos anteriores a esta guerra, a este conflicto, claro. ¿Dónde? En las expansiones que tuvo Alemania, en algunas de ellas, dentro de Europa. Cuando primero se anexiona con Austria, después se apodera de la región de los Sudetes, después se apodera de todo lo que queda de Checoslovaquia, y después cuando se apodera de Polonia y la reparte con la Unión Soviética. Ya vamos a hablar de eso después. Esos son esos afanes, y bueno, con lo de Polonia estalla la guerra de septiembre de 1939. Que toda esa expansión no se hubiese logrado, primero, si Francia e Inglaterra les hubiesen tolerado apoderarse de todos esos terrenos, porque lo que ellos evitaban era un nuevo conflicto con Alemania. Lo estaban tratando de evitar a toda costa. Su recuperación de la Gran Depresión de 1929, porque a esos países le afectó más lo que fue la devastación de la guerra, digamos que estaban parcialmente recuperados de eso, relativamente. Entonces otro conflicto así no sabía si lo podían aguantar. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro lado, los países que ellos intentaron conquistar, los alemanes, los encontraron con poca resistencia. Algunos ni siquiera pusieron resistencia. Cuando Austria abrió a las tropas alemanas pasando por su frontera, un poco menos como que les dieron el paso, así, ¡pase adelante! Lo estábamos esperando, y lo esperaron con ovación y todo, porque el fascismo se había instalado en Austria, pero no es tan fuerte, o por lo menos no es tan recordado como el caso de Alemania o el caso de Italia. Pero estaba latente, por eso. En Checoslovaquia dijeron, no, ¿sabes qué? Vámonos, dejemos que estos tipos se apoderen de todo. Cuando fue los Sudetes, primero. Y en Polonia, bueno, hubo resistencia, pero no hubo caso. Y fue muy débil, porque de por sí el ejército polaco no era nada ante el ejército alemán. Pero ahora yo les voy a decir una cosa, porque aquí siempre se mitifica un poco a los alemanes nazis, diciendo que eran poderosos, que eran prósperos, que eran un poco menos omnipotentes, que tenían un montón de tanques, aviones, tropas y todo, pero mira, ese como pequeño mito que se empezó a dar de ellos tiene que ver con la propaganda nazi que se anduvo difundiendo. Sé que hablo más de Alemania que de Italia con esto, pero igual, es que Alemania es como aquí el que lleva la batuta, por eso. Los alemanes tenían ejércitos, tanques, aviones, armas destructivas, en fin, un montón de cosas, eso no se puede negar. Pero tampoco, dijéramos, estaban tan así como en 100% su prosperidad. Se habían recuperado de todo lo que fue los desastres de la primera conflicto de la Gran Guerra. No, sí, se habían recuperado, habían tirado para arriba, como se suele decir. Pero ellos, por ejemplo, si hubiesen encontrado mucha resistencia, sea en Polonia, sea en Checoslovaquia, sea en Austria, se hubieran quedado estancados ahí. Y a lo mejor hubiesen perdido muchos hombres, muchos recursos en lo que vendría después, porque los alemanes tenían conciencia de que Inglaterra y Francia iban a reaccionar. De hecho, ellos pensaron que iban a reaccionar al tiro y se demoraron en reaccionar. Eso también favoreció a esta expansión y también favoreció después a los ataques que hizo los nazis. Es decir, si la reacción de los enemigos alemanes hubiese sido con mayor anticipación, a lo mejor la guerra no hubiese durado tanto. Es una teoría que yo planteo. Bueno, también está como conflicto previo lo que fue la Guerra Civil Española. Claro, no tiene nada que ver, porque tiene que ver con razones políticas internas. Con todo esto de que, bueno, primero se había salido de la crisis que había generado la restauración monárquica del siglo XIX, habían entrado en la dictadura de
Primo de Rivera. Después en la Segunda República, y la Segunda República generó sus anticuerpos y ahí reventó todo y dio la guerra civil. Bueno, la guerra civil, ¿por qué la destacamos aquí? Porque los alemanes y los italianos mandaron tropas en favor de lo que se podría llamar después los franquistas, los falangistas mejor, los que apoyaban estos movimientos que después terminó instalándose la dictadura de Franco, el franquismo, en fin, que desplazaron a todos los republicanos, que algunos se fueron al exilio, llegaron acá a Chile, por ejemplo, entre otros países. Los ayudaron, bueno, los alemanes y los italianos se metieron en esta guerra, ayudaron con tropas, ayudaron con armamentos, supuestamente para ayudar, pero para ellos lo que les importaba es que esa guerra les iba a servir para ensayar tanto las tácticas de guerra que iban a utilizar, como para probar su armamento. ¿Qué tan destructivo era su armamento? ¿Qué tan eficiente era? ¿Cuántos podían matar? ¿Cuántos podían atacar? Otra cosa que nosotros podríamos decir que se rescata, que se parece, o sea, que hay como cierta continuidad en lo que entre el primer conflicto y el segundo conflicto, son los bandos. Es cuestión de ver el siguiente esquema y ver cuáles son los países que se repiten. Un bando es contrario al otro. Ahora bien, Italia cambió. ¿Por qué? Bueno, aparte de la cuestión del fascismo, fue porque en el primer conflicto ellos esperaban saldar sus cuentas con los austrohúngaros o los territorios del Trieste argentino, entre otras cosas, y cuando se acabó la guerra no quedaron muy satisfechos con lo que lograron. Y había un cierto resentimiento, una cierta insatisfacción. Por eso después se genera el fascismo, y bueno, como el fascismo italiano se llevaba bien con el alemán, se hicieron aliados porque juntos podían contra ellos. En eso. Bueno, y aparte que Japón, aunque no lo dije en el video 44, pero Japón también había estado en la Triple Entente. Quizás de forma más o menos tímida, tenue, o no se suele recordar mucho desde una visión tan europea o eurocéntrica, pero sí estuvo. Y en el segundo conflicto fue aliado de Alemania e Italia. Claro que no tengo conocimiento de qué tantas tropas mandaron a Europa para pelear. No sé. Ahí tuvieron un conflicto aparte con los estadounidenses. Vamos a hablar un poco más de eso porque tiene que ver con el siguiente elemento que en este segundo conflicto encontramos, que ya está también en el primero. Tiene que ver con la participación de Estados Unidos. No solo porque Estados Unidos participa, sino la forma en la que se introduce la guerra. Estados Unidos se introdujo de forma activa a la segunda conflicto de la Gran Guerra, después de la invasión a Pearl Harbor que cometieron las tropas aéreas japonesas en esa base militar estadounidense que estaba en Hawái. ¿Cierto? Ok. Y de ahí vienen todas esas ideas de que, por ejemplo, los estadounidenses sabían, pero dejaron que los japoneses bombardearan porque así tenían una excusa para introducirse a la guerra, en fin. Está toda esa historia también. Que esto nos hace recordar a lo que pasó en el primer conflicto con el Lusitania. El Lusitania se hundió, fue algo que dejó que pasaran para poder introducirse a la guerra. Bueno, ¿y por qué querían introducirse a la guerra? También para reactivar su economía, porque la guerra para ellos significaba fomentar industria, productos y cosas que iban a servir para la lucha. Y esa industria fue la que se fomentó. Eso es exactamente igual, Y bueno, de hecho, también hay mitos de que, esto es como un cuento aparte, pero también hay mitos de que, por ejemplo, los estadounidenses apoyaron con financiamiento a la propaganda nazi. ¿Y saben cuál fue uno de los principales financistas de estas propagandas de Estados Unidos? ¿Se acuerdan de George W. Bush, el que fue presidente hace poco? El abuelo de él. Él fue uno de los principales financistas, sí. Y bueno, Estados Unidos participa, manda tropas que se juntan con las británicas y en Europa, principalmente, por ejemplo, en el desembarco de Normandía, en la liberación de Italia, cuando agarran a Mussolini y lo dejan colgado en esa plaza, en fin, y obviamente para la victoria. Ahí. Pero también los estadounidenses pelean en el Océano Pacífico, en las islas que hay,
contra los japoneses. Bueno, y los japoneses aquí participan activamente. Igual para mí ese fue como un conflicto aparte de lo que fue la Gran Guerra. La Gran Guerra es en Europa. Lo principal estuvo en Europa. Todos los demás ya se fueron lugares que se fue ampliando. Otra cosa que nosotros podríamos decir como elemento que en este segundo conflicto lo encontramos también en el primero, tiene que ver con el desarrollo exponencial de los armamentos de guerra. Los armamentos son solo de guerra. Podrían ser armamentos de caza, podrían ser armamentos de pesca. Así que no estoy tan mal. Bueno, ¿por qué? Porque bueno, en la primera guerra, en el primer conflicto, la primera guerra, supuestamente primero empezaron los soldados con un fusil en una trinchera, de poco salieron tanques, de poco salieron aviones, de a poco salieron submarinos, de a poco salieron ametralladoras, en fin, ¿cierto? En este segundo conflicto se mejoran los tanques, se mejoran los aviones, se mejoran los barcos, se mejoran los submarinos, todas esas cosas que venían ya de antes, y se introducen armamentos nuevos que antes no existían y que hacen que la guerra se vaya transformando a medida que avanzando porque la tecnología avanza, ¿cierto? Encontramos paracaidistas, por ejemplo, encontramos morteros, encontramos hasta cohetes de largo alcance, los famosos B-2. Y bueno, ¿para qué hablar de la bomba atómica? En Hiroshima y en Nagasaki en agosto de 1945. ¿Qué produjo esto? Produjo que la guerra, el daño de la guerra, pues, el nivel de destrucción fuese exponencialmente mayor. Que las tropas, los soldados, fueran cada vez más inútiles porque era más fácil matarlos. Era más difícil escaparse de todas estas armas destructivas. La guerra se volvió impersonal porque ya no era una persona disparando una flecha, disparando un rifle. Podían tirar una bomba y la bomba destruía a 10 personas y nadie sabe quién destruyó la bomba, o la misma ametralladora, los mismos morteros, en fin, por destruir un tanque matan a alguien. O sea, ese tipo de cosas. Con una sola arma podía destruir a cientos de personas y no necesariamente era una persona la responsable. Ese tipo de detalles pero también transformó la guerra, porque la guerra se fue haciendo cada vez de largo alcance, cada vez en las ciudades, asediando ciudades, bombardeando ciudades. Vamos a hablar un poco más de eso, y afectando no solamente a las tropas, a los ejércitos, también a los civiles. Y eso hizo que también hubiese mucha más crudeza de la que se había alcanzado. Otra cosa que podemos encontrar aquí es el rol de la mujer, que está en el primer conflicto, que habíamos dicho que la mujer empezó a reemplazar al hombre en distintos lugares, que había trabajado en las industrias, en las fábricas de armamento, porque los hombres, como fueron a pelear en tropas, ellas ocuparon sus lugares, también como trabajos de enfermería, ciertas asistencias, de oficina, en fin, incluso habían tropas femeninas. Esto se vuelve a repetir en la Segunda Gran Guerra, porque supuestamente se acabó en el primer conflicto y los hombres querían volver a las mismas prácticas machistas y misóginas que habían antes de la Gran Guerra. No lo lograron. La puerta ya quedó abierta, había pasado mucha agua bajo el puente y ahí quedaron las cosas. Y en el segundo conflicto esto ya era como algo habitual, era como algo que ya se esperaba. Ya era algo más asimilado, más asumido. De hecho, se tomó como una posibilidad. Ya. Finalmente, otra cosa que yo quiero destacar es que uno se acuerda de la Segunda Guerra y lo que se acuerda también es del Holocausto, del asesinato de judíos, esto de los campos de concentración, de las cámaras de gases, de los fusilamientos, las torturas, de que incluso se hicieron hasta experimentos con la gente que fue torturada, asesinada, en fin, con las personas. Principalmente judíos, principalmente negros, homosexuales, gitanos, extranjeros, ¿por qué no? Latinos, no me extrañaría que también. Pero también en el primer gran conflicto, aunque ustedes no lo crean, también hubo un holocausto. No fue tan llamativo,
tan conocido porque quizás las técnicas o no se dieron a conocer tanto o no fueron tan, no sé, no se conocieron tanto quizás, pero hubo un holocausto en... no me puedo acordar del país, lo voy a dejar aquí anotado, y eso fue en el primer gran conflicto. Ese puede ser un antecedente de lo que después vino. Igual en todo caso en esta segunda guerra se da a conocer porque también se inventó tecnología para eso. O sea, cámaras de gases, que bueno, si ya existía el gas mostaza, por ejemplo, los gases tóxicos ya existían en el primer conflicto, acá se usaron para cosas como esa. Bueno, así como hay ciertos elementos, ciertas cosas que, por ejemplo, en esta segunda gran guerra se encuentran y son coincidentes con lo que hubo en la primera gran guerra, también hay elementos propios de esta gran guerra, de este segundo conflicto, que no están en el primero. El primero tiene que ver con lucha de ideologías. En esta gran guerra hubo 3 ideologías que estuvieron peleando entre sí. 2 se aliaron para pelear con la tercera. ¿Ya? Primero tenemos la ideología capitalista, la ideología comunista, socialista. Prefiero decir socialista más que comunista. Dejémoslo en socialista. Me gusta más hablar de socialismo que comunismo. Y la tercera, el fascismo. El capitalismo con el comunismo o socialismo, que no es lo mismo en realidad, pero bueno, dejémosle el comunismo ya. El capitalismo con el comunismo fue la única vez que salieron en la vida. ¿Para qué? Para eliminar al fascismo. Ganado por Alemania e Italia principalmente. ¿Ya? Fue la primera vez. A ver, el capitalismo estaba en países como Inglaterra, como Francia, como Estados Unidos. El comunismo por la Unión Soviética, Rusia principalmente. Y el fascismo por Italia y Alemania. ¿Ya? Eso para que me vayan entendiendo. Otro gran elemento que no se encontraba antes fue la llamada Blitzkrieg. Blitzkrieg. Blitz en alemán significa relámpago. Krieg significa guerra. Blitzkrieg significa guerra relámpago. Y se ha hecho un montón de cosas con esto. Y se los digo como que fue algo nuevo. Ya. La guerra relámpago fue una estrategia que los alemanes perfeccionaron, en otras cosas, dentro de la Guerra Civil Española. Consistía en, como se dice su nombre, atacar en el menor tiempo posible, causando las mayores bajas, los mayores daños y ojalá con la menor cantidad de hombres y equipos posibles para ir avanzando. Y esta estrategia la utilizaron después de que invadieron Polonia y les declararon la guerra a Inglaterra, Francia, por ejemplo, lo utilizaron para invadir Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos y la mayor parte de Francia, incluyendo la capital París. Y todo eso lo hicieron en 7-8 meses. Así de rápido. Así de rápido. Pensando que la resistencia en esos países fue más o menos baja, donde más se dio pelea fue en Dunkerque y en también en Noruega. Otra cosa, otro elemento nuevo serían los bombardeos nocturnos. ¿Por qué? Porque bueno, la tecnología de los aviones habían mejorado, ya no eran estos aviones, pasaron a ser estos. ¿Qué diferencia hay entre estos con los anteriores? Bueno, que resulta que ahora los aviones eran cabinas selladas, completamente selladas como en la actualidad, con aparatos electrónicos que antes no existían, que tenían una sincronización mejor con el motor, con el funcionamiento y también con la forma de utilizar armamento. Con que existiera, por ejemplo, una especie de compuerta que se abriera y cayeran bombas. Eso fue un adelanto importante. Eso, cuando se perfeccionó, se empezó a usar una escuadra de aviones así, que empezaron a volar por las ciudades y empezaron a bombardear las ciudades. Edificios por aquí, edificios por allá, edificios por aquí, edificios por allá. Y lo preferían hacer de noche porque eran menos visibles de noche. Todavía se estaban inventando los radares recién, no había tecnología antiaérea todavía.
no existía tecnología stealth, que es la que te evita no ser detectado por ningún radar tampoco. Nada. Eran aviones que volaban y tiraban bombas, punto. Y eso lo utilizaron principalmente los alemanes al principio para desmoralizar a los ingleses. Como estaban muy lejos, preferían bombardearlos. Una de las ciudades las grandes ciudades fueron bombardeadas. Londres, ¿para qué decir? Liverpool. ¿Cachai? Fueron bombardeadas por estos ataques. Y llegaban y destruían, y el problema de estos es que podían destruir cualquier casa, podían matar a cualquier persona, y en el bombardeo se moría gente y nadie sabe quién la mató. Ahí está lo impersonal de la guerra. ¿Ya? ¿Esto qué hizo? Hizo que existieran estas alarmas que avisaran de los bombardeos, hizo que existieran los refugios subterráneos antibomba y otro montón de precauciones más. La idea de estos bombardeos fue porque querían los alemanes desmoralizar a los ingleses para que no siguieran peleando, porque ya Francia estaba ocupada, solamente quedaban ellos como enemigos, pero no lo lograron. Eso que estuvieron muchísimos meses bombardeando y aún así no se desmoralizaron. Otro elemento que es propio de esta guerra podría estar contemplado lo que fue el desembarco en Normandía. No por el significado que tuvo para este conflicto de que con ella se transportaron muchas tropas que sirvieron como refuerzos para poder avanzar por Europa desde el occidente hasta llegar a Alemania y derrotarla, no, sino por el hecho de que lo que se logró hacer con ella. Desembarcos hubo muchos antes, pero nunca en múltiples acorazados, naves de guerra, blindadas y todo, trayendo hombres, y también, por otro lado, no habían tantos morteros y baterías capaces de disparar a los barcos y destruirlos. Es decir, el desembarco en Normandía es el mejor ejemplo de los logros armamentísticos de la época. ¿Ah? Tecnología para disparar de lejos, para movilizarse, porque no solamente eran grandes embarcaciones, también eran relativamente pequeñas y traían un puñado de hombres. Y eran en cantidades industriales, porque eran muchos soldados. Entonces eso fue algo que podría, yo insisto, es algo importante porque, es el primero que se hace que es de esta envergadura, y el segundo muestra el logro del armamento que se logró. Finalmente, en esta guerra se encuentra algo que no se repite en el primer conflicto de la Gran Guerra, se repite en las guerras napoleónicas con esto. Tiene que ver con Rusia y con Alemania. Verán, antes de que estallara la guerra, los alemanes hicieron un pacto con la Unión Soviética, el famoso Molotov-Ribbentrop, en el cual era un pacto de no agresión entre ellos, y eso en alguna parte la gente que se creía comunista lo encontraba como una aberración, pero bueno, era con fines prácticos. Hitler, por ejemplo, no quería que los soviéticos lo atacaran mientras no hubiese terminado de así como atacar a todos sus enemigos occidentales, Inglaterra, Francia y todos los demás países que iba a conquistar. Cuando eso estuviese terminado o estuviesen prácticamente liquidados, iba a tirar todas sus fuerzas contra la Unión Soviética. O sea, iba a romper el pacto. El pacto iba a durar mientras a él le sirviese que se mantuviesen alejados los soviéticos. A todo esto, la Unión Soviética no se metió porque... No se metió en un principio, no. Solamente se metió cuando los alemanes lo empezaron a agredir. Si no fuera por eso, no se hubieran metido nunca. Porque tienen que pensar que este bloque soviético comunista no estaba ni ahí con el capitalismo. Y eso también tiene que ver. Bueno, la cosa es que ya se invade todos estos países, se invade Francia, se bombardea Inglaterra, se cree que ya se rindieron o ya moralmente están decaídos, y empieza el ataque a la Unión Soviética. Esa fue la llamada Operación Barbarroja. En un principio tuvo éxito, avanzaron, iban pueblo y empezaron a hacer lo mismo que los franceses en las guerras napoleónicas cuando quisieron derrotar al Imperio Ruso. Empezaron a avanzar, pueblo por pueblo, destruyendo. Se estaba acercando el invierno y hubo un momento que estaban llegando a Stalingrado, a Moscú, estaban a punto de llegar
llega el invierno. Los franceses de Napoleón se congelaron, tuvieron que regresar. Algunos murieron de hipotermia, por enfermedades que se producen por bajas temperaturas. Y en esos momentos se tiraron todos los rusos y los atacaron, contraataques en grandes cantidades. Entonces, entre todo eso y el escape, a duras penas llegaron reducidos los franceses. Bueno, eso mismo pasó con los alemanes en este conflicto con los rusos de la Unión Soviética. Es la misma cosa, el mismo error, la misma estrategia, eso mismo. Y de hecho, ese es un punto crucial porque ese es uno de los grandes errores que los nazis cometieron en esta guerra, y ese fue el más caro de todo. Ese fue, junto con lo que pasó en África, los que hicieron que esto se diera vuelta, porque antes de eso iban ganando los nazis. Esto siempre se recuerda algo muy importante. Algo muy importante. De hecho, no podíamos no hablar de esta gran guerra sin mencionar. Y bueno, cuando nosotros hablemos en el siguiente video de lo que fue la Guerra Fría, vamos a hablar un poco de las repercusiones que tuvo este conflicto a posteriori. ¿Ya? Y con esto por fin terminamos de hablar de la Gran Guerra. Podemos pasar a otro pasaje de la historia después de esto. ¿Ya? Acuérdense, suscríbanse al canal. Acuérdense, denle like a la página de Facebook y nos vemos. Ya, cuídense, que estén bien, nos vemos. Adiós.